Cuando me propusieron escribir el libro, yo dije, bueno, voy a hablar sobre mis lecturas, sobre las lecturas totales, digamos, ¿no? Era como un poco omnímodo eso. Y entonces después se me ocurrió hacer como un recorte y pensar el momento de fascinación, más que con la literatura, con la letra. Soy Carlos Batilana, autor de Primeras Luces. Entonces recurrí a mi libro de primer grado, Primeras Luces. Releí el libro y entonces eso me llevó a pensar qué fascinación me producía en mí aprender las letras. La L mayúscula, la M minúscula, la cursiva, la imprenta, ¿viste? Todo eso. Eso me llamaba la atención. Y entonces ahí fue esa fascinación lo que me llevó a pensar gradualmente cómo yo me fui vinculando con la literatura. Y ese libro de primer grado fue como la primera aproximación a la letra, y ahí justamente vi un poema de Baldomero Fernández Moreno, que recuerdo, que era como el primer poema que leí en mi vida. Pensaba que mi relación con la literatura comenzaba con la letra, y en verdad mi relación con la poesía comienza con el ritmo. Y es preverbal eso. Es justamente la música del carnaval libreño, en Paso de los Libres, correntino, en la frontera con Brasil. Ese ritmo medio mágico y medio misterioso de las escuelas de samba me provocaba como una fascinación rítmica cuando era muy pequeño. Entonces pude descubrir que previo a la letra, que me provocaba fascinación, estaba el ritmo. Y yo entonces creo, como hipótesis, que mi relación con la poesía proviene de ahí. Primero, digamos, mi relación con el ritmo de manera inconsciente. Luego, mi relación con la letra de manera diurna, consciente, ¿no? Es decir, existía un mundo que me sacaba el mundo, digamos, de la escuela, ¿no? Me sacaba del mundo de lo silvestre en un punto. Es decir, la relación poética tiene que ver con el ojo silvestre, con el oído silvestre. ¿Qué quiero decir con lo silvestre? Es decir, con el mundo de la sensación, previo al código. Eso ya te abre un mundo, el mundo de la letra te abre el mundo, digamos, de la escritura, de la lectura, que tiene que ver más que con el ojo, con la mirada, ¿no? Que es una mirada cultural. El ojo en Paso de los Libres fue silvestre, el oído fue silvestre, porque yo escuché una música y vi el paisaje del río. Pero al mismo tiempo, para que no quede configurado y cristalizado como un lugar, Paso de los Libres, provincial en el peor sentido, también vi la ciudad, en la escala de un niño de 5, 6, 7 años. Vi lo urbano también ahí, con ese ojo silvestre. Y después ese ojo y ese oído se educa bajo el precepto de la cultura. En esa transición es que yo creo que descubrí lo poético antes de la letra, y eso me conecta con Vallejo, porque Vallejo es como un excavador, ¿viste? Es como un minero. Tiene que ver con lo verbal, en el sentido de que va explorando la propia lengua hasta encontrar una lengua flotante que incluso es previa al código también español, porque obviamente está muy influido por lo quechua, por las lenguas ancestrales. Eso es lo poético, ¿no? Para mí. Mira, esos textos que puse en el libro, por ejemplo de Irene Cruz, de Juan Manuel Inchauspe, que es otro poeta que me encanta, Estela Figueroa, son textos que leí, incluso posterior a la dictadura, pero que me permitieron comprender mi experiencia de la dictadura, que es una experiencia de alguien que está haciendo el secundario en un contexto congelado, sin tener mucha conciencia de política, pero al mismo tiempo sabiendo que ese era como el hábitat natural, comillas. Y esos poemas me permiten deconstruir ese momento de mi vida. La poesía me permite conectarme con mi historia. Al mismo tiempo, cada poeta, cuando es bueno, construye su propia lengua, y un poema es como un microcosmos, es como una constelación que tiene su propio código, su propia letra, su propio
convención. Entonces los grandes poetas te llevan a aprender la letra de su poesía, ¿viste? Y la voz de su poesía. Creo que cuando uno lee poesía, que es una idea que te conecta mucho, que te afecta mucho corporalmente, es que estás aprendiendo otra vez a hablar, ¿no? Verne es como un contra Vallejo. Digamos, Vallejo y Verne son como... Lo puedo vivir como un oxímoron, casi. No sé por qué, pero en realidad Verne, en mi caso, el primer libro que leí fue 2 años de vacaciones, a los 7 años. Me regalaron ese libro, a los 7 años. No es que me fascinó el libro, objeto libro, me interesó también. Entonces fui entrando a Verne, poco a poco, y Verne, a diferencia de Vallejo, es la superficie. Verne es la excursión a lo desconocido, pero dentro de la superficie de la Tierra. Y funciona muchas veces Verne como un turista y a veces, pocas veces, como un viajero, ¿no? El viajero es el que explora, realmente el que se vuelve otro. Pero después descubrí que mi relación con Verne, a pesar de que tiene novelas muy lindas, ¿no? Como por ejemplo La Vuelta al Mundo en 80 días, en realidad tenía que ver con la posibilidad que yo tenía de hablar con mi viejo. Es decir, él había leído mucho a Verne, entonces Verne no fue como una tromba, a diferencia de Vallejo, que sí fue como un amigo. Yo a Verne fui ingresando poco a poco y de hecho, cuando muere mi viejo, empiezo a leerlo ya grande, después de los 30 años, a Verne con más atención. Y entonces era como una forma onírica de comunicarme con mi papá, a través del sueño. O sea que Verne no tiene que ver tanto con la fascinación literaria, sino con una clave personal. Pero aún así, me gusta leerlo. Un lector es medio un enigma, siempre es un misterio, ¿no? Un lector de un libro, ¿por qué le gusta? ¿Por qué se enganchó con algo? Pero me imagino como las personas curiosas que quieren saber cómo lee otra persona, un poco andariegos, lectores andariegos, como los lectores también que han leído, como yo mismo leí los títulos de esta colección que me provocaban fascinación, porque ver cómo funciona la cabeza y el corazón de un lector es ver también una suerte de universo que establece conexiones que son conexiones singulares, que no son conexiones de lectores que se dan del mismo modo, el modo de conectar los textos. Me imagino eso, ¿no? Un lector curioso, andariego, que ya conoce la colección también. Pero es una conexión que se expande en el sentido de la fascinación que produce, aunque no hayas leído los libros, el modo en que esas personas leyeron los libros. Me imagino así.